Bueno, en este apartado vamos a tratar el tema de las derivadas y diferenciales de orden superior. Son los conceptos de derivadas y diferenciales de funciones que a su vez son la derivada o el diferencial de otra función, ¿no? Obteniéndose así las denominadas derivadas y diferenciales de orden superior. Entonces vamos a ver el concepto, ¿no? Entonces empecemos con el concepto de derivadas derivada de orden n. Si una función que le vamos a poner y igual a f de x es derivable en todos los puntos de, digamos, un cierto intervalo, digamos, CD, entonces y igual f' de x, y', ¿no? Igual a f' de x, define una nueva función. En ese intervalo C, D. Para esta función, para esta nueva función, digamos, ¿no? F' de x, podemos cuestionarnos sobre la derivabilidad en los puntos de CD. Si existe la derivada de f' de x, o sea, la derivada sería f' de f', ¿no? En x sub 0 que pertenece a C, D, le llamamos segunda derivada o derivada de segundo orden, ¿no? De la función f de x en el punto x sub 0, ¿no? Y se denota, vamos a ponerle así, va, f segunda de x sub 0, y' de x sub 0, o fb', ¿no? De x sub 0, o con la notación de los diferenciales sería de segunda de y sobre d segunda de x cuadrada, de x, perdón, evaluada en x igual a x sub 0. Así. Esas son las notaciones más usuales, la del diferencial o usando estas primas, ¿no? Observemos que aquí el exponente se le pone en el denominador de la notación de diferenciales, se le pone
la segunda derivada en el denominador a la x y en el primero al símbolo de la derivada, ¿no? Que es la d. En otras palabras, la segunda derivada es f segunda de x sub 0 o f' de x prima, ¿no? Cuando x vale x sub 0. Análogamente, se puede razonar con la segunda derivada. Y obtener la tercera derivada de f, ¿no? O de f de x. Y si seguimos en esta idea, siguiendo este proceso, podemos llegar a la definición de la derivada de cualquier orden, ¿no? De una función en un punto. Así, por ejemplo, si suponemos que está definida la derivada de f de x hasta un cierto orden, digamos n-1, o sea, está la derivada, la segunda derivada, la primera derivada, en una vecindad de, digamos, el punto x sub 0, podemos definir la derivada de orden n de la función f de x en el punto x sub 0. ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir como la derivada de esta derivada de orden n menos 1 que se denotará por esta expresión. Le vamos a poner como que si fuese exponente, pero siempre va a estar entre paréntesis. Eso es lo que va a hacer la distinción. Y
entre paréntesis de x sub 0. Esto indica la enésima derivada de y en x sub 0. Y la primera es la enésima derivada de f en x sub 0. O también la enésima derivada de y con respecto a x en x igual a x sub 0. Así. Entonces, más precisamente, ponemos así, ¿no? La definición que ponemos es esta, f' de x, ya sabemos que es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y la enésima derivada de x es la derivada de la función n menos 1 derivada de f. O sea, lo que hacemos es derivar la anterior. Definimos para todas las derivadas desde 1 hasta n menos 1 y la enésima la definimos como la derivada de la función que es la derivada n menos 1 de f. Y la función que admita derivada hasta el orden n en un punto se dice n veces derivable en ese punto. Bueno, vamos a poner una observación. Y es que para que estén definidas todas las derivadas de orden n, tienen que estar en el punto x sub 0, tienen que estar definidas todas las derivadas de orden menor y también en una vecindad de vamos a anotar esa observación. Para poder definir la derivada de un cierto orden en un punto x sub 0, tienen que existir todas las derivadas de órdenes menores, no solo en x sub 0, sino en una vecindad. Ahí vamos. Las derivadas sucesivas brindan mucha información acerca de la función en cuestión. Más adelante vamos a ver que dicen la forma que tiene la función, además de que la primera derivada da la pendiente de la recta tangente en el punto y podemos decir si aumenta o disminuye, las otras derivadas nos van a dar información adicional.
Entonces, por esa razón es que estas derivadas de orden superior tienen mucha aplicación, tanto en el cálculo diferencial como en general en el análisis matemático, en otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, podemos ver algunas interpretaciones acerca de la segunda derivada. De la segunda derivada. Recordemos que si tenemos una función que describe la ley de movimiento de un cuerpo, o de una partícula, ¿no?, material, entonces ya sabemos qué es lo que da la velocidad, ¿no? Que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Y eso lo da el cociente de los incrementos en la posición y en el tiempo, ¿no? Esto expresa la velocidad del punto móvil en el instante t. Esta velocidad es una función de tiempo, del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hayamos, como es una función, cuando hayamos la derivada de b, es decir, db de t, estamos indicando la rapidez de cambio de la velocidad, ¿no? De la velocidad. De la velocidad v, ¿no? Es decir, dv es la derivada segunda de la posición, del cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Y es la denominada aceleración. Que usualmente se denota como A, ¿no? La denominada aceleración A del punto en el instante t. Vale. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y como vimos, no es más que la segunda derivada de la posición o del espacio recorrido, ¿no?, respecto
al tiempo. Eso es no. Es decir, es esta expresión, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y es la segunda derivada del espacio recorrido con respecto al tiempo. Bueno, y ese es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a revisar algunos ejemplos acerca del cálculo de la derivada, ¿no? Esto es eminentemente algebraico, así que no le vamos a dedicar mucho. Pero para empezar calculemos la derivada tercera de la función y igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, vamos a ver. Bueno, calculemos la derivada de la función raíz cuadrada. Recordemos que esta es x a la 1 medio, ¿no? Y entonces si ocupamos la regla de las potencias, la primera derivada sería y es igual a 1 medio x a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, que sería, digo, 1 medio menos 1, perdón. Que sería 1 medio a la x a la menos 1 medio. Así. Esa sería la primera derivada. Si la ponemos con radicales, quedaría la raíz cuadrada de x, así. Ahora, si volvemos a calcular la derivada de esta, ¿qué nos quedaría? Ahora nos queda, como es x a la menos 1 medio por 1 medio, entonces nos quedaría menos 1 cuarto. X, y ahora restamos, ¿no? A menos 1 medio le restamos 1, que sería menos 3 medios. Esta es la segunda derivada. Y si volvemos a calcular la derivada, nos queda menos 3 octavos, porque nos queda menos 3 medios por 1 cuarto, que sería menos 3 octavos, x a la, sería menos 3 medios menos 1, que sería menos 3 medios menos 2 medios, que serían menos 5 medios. Así. Y esa es la tercera derivada. Esa sería la tercera derivada. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Calculemos la derivada de orden n de y igual a x a la m, con x mayor que 0 y m un número real. Eso vamos a calcular. Bueno, en primer lugar, como vimos que la expresión para las potencias valía para exponente número real, ¿no? Entonces vamos a escribir la solución. Y' sería m por x a la m menos 1.
Aquí podemos seguir derivando. Sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí a la par vamos a poner y tercera sería m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo, intuyendo cómo va a ir la derivada, ¿no? Se observa que la ley de formación de las derivadas es esta, ¿no? Vamos a ponerle la enésima derivada de y es que es la mésima derivada de la función x a la m y esto es m por m menos 1 por m menos 2 y así sucesivamente hasta m menos n más 1 por x a la m menos n. Esa sería la regla de formación de la derivada. Y la demostración rigurosa de esta expresión se debe hacer por inducción. Y eso queda de ejercicio, ¿no? En general aquí no vamos a hacer las demostraciones, van a quedar de ejercicio. Observación. Si m es un número natural, hay que ver que x a la m a la n es n factorial. Y las de orden m mayor que n serán todas nulas. Esas van a ser todas nulas porque como queda una derivada mayor que el exponente, entonces así quedarían. Veamos otro ejemplo. Calcular la derivada de orden n de la función y igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1, ¿no? Para que no vaya a quedar trivial. Si y', y calculamos y', esta ya la habíamos calculado. Entonces sabemos que esto es a la x por el logaritmo natural de a. Es la misma función por el logaritmo natural de la base. Esto se puede calcular también de manera directa, ¿no? Si tenemos y igual a la x, entonces al evaluar el logaritmo de y, a los dos lados nos queda x por el logaritmo natural de a. Y entonces aquí derivamos implícitamente. Y entonces esto nos queda la derivada del logaritmo natural de y, que es 1 sobre y por y'. Pero esto es el logaritmo natural de a, porque la derivada de x es 1. Entonces derivando de manera implícita. Entonces nos queda y' es
y por el logaritmo natural de a. Y dijimos que era a a la x por el logaritmo natural de a. Entonces se puede calcular usando derivación implícita, ¿no? Entonces veamos cómo van las otras derivadas. La segunda derivada no nos vamos a entretener porque solo va cambiando el coeficiente, ¿no? Entonces queda un factor adicional del logaritmo natural de a. Entonces va a quedar a la x por el logaritmo natural de a al cuadrado. La tercera derivada va a quedar a la x por el logaritmo natural de a al cubo. Y sucesivamente. Y a la n sería la derivada, la derivada enésima de y sería a la x por el logaritmo natural de a la n. Esa sería la derivada enésima, la cual, de nuevo, se puede demostrar por inducción. La cual hay que hacerla, ¿no? Una observación es que si tenemos un caso particular cuando la base es g y calculamos la enésima derivada, nos va a dar igual, ¿no? Porque la derivada del exponencial es ella misma. Veamos otro ejemplo, ¿no? Calcular la derivada enésima de y igual al seno de x. Observemos lo siguiente. Y prima. Este es un caso particular que se puede resolver de esta manera, pero no quiere decir que los demás casos van a ser así. Pero en este caso, por ejemplo, la derivada del seno es el coseno de x. Si lo calculamos directamente, nos daría así, ¿no? La derivada del coseno es menos el seno de x. La tercera derivada sería la derivada del seno es el coseno, entonces me queda menos coseno de x. Y no se ve que vaya una regla de formación. Entonces pudiéramos dar una regla para las derivadas pares y una para las impares. Entonces mejor vamos a observar lo siguiente. Aprovechemos las identidades trigonométricas, ¿no? Y' es el coseno de x y esto es el seno de x más pi medios. Esto significa que al derivar la función seno se aumenta el argumento en pi medios, ¿no? En pi medios. Luego, al derivar n veces, se aumentará en n pi medio veces. O sea, n veces pi medios, ¿no? Unidades, ¿no? Por lo cual, la enésima derivada de la función seno de x da el seno de x más n pi medios. Así. Es una derivada un poco, una derivada enésima un poco interesante, pero es por la propiedad que tiene el seno. Entonces vamos a terminar la parte de la derivada de orden superior con una fórmula.
que da el modo de calcular la suma. Aquí es la derivada enésima de la suma y el producto de funciones. Esto lo da un teorema. Y una vez pongamos el teorema mejor. Bueno, dice así: sean las funciones f y g que tienen derivadas hasta de orden n en x sub 0. Entonces, las funciones suma y resta y f por g tienen en el punto x sub 0 derivadas hasta de orden n también, ¿no? Y se cumplen las siguientes relaciones. Entonces, estas fórmulas son las que dan la manera de derivar de orden n, la suma y el producto, ¿no? La suma es bastante sencilla, ¿no? Eso lo hay que derivar y como sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces esto es nada más la derivada enésima evaluada en x sub 0 más la derivada enésima de la g evaluada en x sub 0. Y para el segundo caso, sí es bastante larga la fórmula, pero tiene una ventaja y es que tiene un análogo en las potencias, ¿no? En la fórmula de Newton. Se parece a la fórmula del binomio de Newton. Solo que aquí es para el producto de dos funciones, ¿no? No debe de haber confusión en ese aspecto, ¿no? Entonces esto va de esta manera, ¿no? F, la enésima derivada de x sub 0 por g de x sub 0 más, y aquí van combinatorios, n1, f, n-1, x sub 0, g' de x sub 0. Las derivadas van a ir, las de la g van a ir aumentando y las de la f van a ir disminuyendo. Muy parecido en el caso de la fórmula del binomio de Newton. Entonces aquí, por ejemplo, va a ir la derivada n-2 de x sub 0 y aquí va a ir aumentando. La derivada va a ser la derivada segunda de la g de x sub 0 y así, ¿no? Más nk, el combinatorio nk, f, la derivada n-k, g, la derivada késima de f, aquí también evaluada en x sub 0. Aquí le he ido poniendo el argumento a las dos, pero se puede poner solo a una, pero sin embargo se lo voy a dejar así. G de k, la derivada enésima de késima de la g, más, y la última sería f de x sub 0
por la enésima derivada de la función g en x sub 0. Así, esa sería la fórmula, ¿no? Y recordemos que no hay que olvidar que el combinatorio está dado de esta forma, ¿no? N sobre k factorial por n menos k factorial. Así. Y vamos a poner una observación. La fórmula 2 se conoce como fórmula de Leibniz. Y tiene una estructura idéntica a la potencia enésima del binomio. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y entonces se puede hacer el recordatorio, ¿no? De que la enésima derivada se puede ver como el desarrollo de la enésima derivada. Se puede ver como el desarrollo del combinatorio, solo que los exponentes corresponden a la derivada, ¿no? Entonces vamos a hacer un bosquejo de la prueba. Para reducir la notación, omitimos el argumento, ¿no? De f de x y de g de x. O sea, el x sub 0 no lo vamos a poner. Y consideraremos la expresión 2. La 1 se deja de ejercicio. Y también hay que probar por inducción. Bueno, entonces veamos cómo va la prueba del 2, ¿no? F por G, la n más 1 derivada, es la que queremos ver si existe. Y vamos a suponer que es válida. Aquí vamos a poner al inicio, vamos a agregarlo. Supongamos que la fórmula es válida hasta para n. Para n igual a 1 ya está probada, ¿no? Cuando se probó la fórmula del producto. Así que vamos a suponer que la fórmula es válida hasta n-1. Entonces, probemos que se cumple para n más 1. Veamos. Entonces vamos a poner la derivada n más 1 de la función f por g.
es como que tuviéramos, según la definición, es la derivada de la derivada enésima. Entonces podemos poner la fórmula aquí que se vale por la, ¿cómo se llama? Hipótesis, ¿no? Aquí es de la derivada de la función n, aquí la enésima derivada por la g, más, según la fórmula que teníamos, ¿no? N1 es f, aquí va a ir disminuyendo la derivada de la f y aumentando la de la g. Aquí va g más, la siguiente sería n2, el combinatorio n2, f, n-2, g segunda, más, aquí sería, la otra sería la de la tercera, que sería, la voy a poner aquí abajo, sería n, el combinatorio n3, f, n, la tercera derivada, digo, la derivada n-3 de f por g tercera, que sería la tercera derivada, más todos los términos que siguen hasta la última, que sería f por la enésima derivada de la g, y todo esto es la derivada. Está entre corchetes rectangulares, es la derivada enésima del producto, que sabemos que se vale por la hipótesis inductiva, y afuera hemos puesto la derivada, ¿no? Esto es por la definición que pusimos de la recursividad de la enésima derivada. Entonces, aquí lo que queda es derivando y derivando término a término, y agrupando. Entonces, agrupando, digamos, términos semejantes, ¿no? Con respecto al orden de las derivadas, ¿no? Recordemos que aquí no son exponentes, sino que son derivadas, ¿no? Entonces nos queda así, ¿no? F por G, la n más 1 derivada, sería F n más 1 por G más, y aquí vamos a poner la agrupación que se ha hecho, n0, la enésima derivada de n por g' más n1 f. A ver cómo va. Sí, así sería. Fn g' más, vamos a ir agrupando de este modo los que tienen las mismas derivadas, ¿no? Aquí sería n1 f n menos n-1 derivada de f por g segunda más n2 f n-1 derivada por g segunda más, vamos con la otra, aquí abajo la voy a poner, es n2, que es el combinatorio n2 f n-2 derivada n-2 de f por g tercera más n3 f n-2 g tercera más, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el término f g n más 1. Así, que sería f por la n más 1 derivada de g. Aquí es la
La derivada. Las que están entre corchetes angulares tienen las mismas derivadas. Bueno, vamos a ver. Notando que n0 es 1 y que nk más nk menos 1 es n más 1k. Se obtiene f por g, la n más 1 derivada de este producto es f n más 1 por g más, y esta es la expresión que se quería, ¿no? Fn por g' más n más 1, 2, f n más 1, n menos 1, perdón, g segunda más f n más 1, que es lo que se quería probar, ¿no? Es la fórmula buscada. Y entonces ahí terminaría la prueba, ¿no? Hay que hacer la prueba para la suma, ¿no? Que es bastante sencilla, ¿no? Porque sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. En el producto hay más complicación porque como la derivada del producto no es directo, sino que hay que hacer la derivada de la primera por la segunda más la primera por al revés, ¿no? Entonces sale complicado, ¿no? Entonces hay que hacer un poco más de trabajo, pero igual salen. Revisemos este otro ejemplo. Calcular la derivada. Vamos a ver qué útil es esto, ¿no? De orden 10 de la función y igual a x cubo por el seno de x. Entonces vamos a aplicar directamente la fórmula, ¿no? X cubo por el seno de x. La décima derivada sería x al cubo por el seno de x más... Aquí usamos el ejercicio anterior, ¿no? El ejemplo anterior para la derivada del seno. Más para reducir cálculos, ¿no? Y es 1. Ahora la derivada es 3x cuadrados por el seno. Bueno, aquí solo resta aplicar la fórmula directamente, ¿no? 9 pi medios ahora el otro combinatorio. Observen que una derivada va aumentando por uno de los factores y en el otro va disminuyendo. Más 10 tercios. 10 combinatorio 3/10. 6 seno de x más 7 pi medios. Y esto da, al simplificar, x cubo seno de x más 30x cuadrado coseno de x más 270 x seno de x menos 270 coseno de x. Esta fórmula resulta útil también cuando lo que hay que derivar es un polinomio, ¿no? Cuando uno de los factores es un polinomio, los términos que siguen se van anulando. Entonces vamos a ponernos eso. Esta fórmula es cómoda de aplicar si
a partir de un cierto índice, todas las derivadas se anulan. Por ejemplo, en el caso de los polinomios. Ya sabemos, por ejemplo, si el polinomio es de cuarto grado, la derivada quinta va a dar 0, ¿no? Otra cuestión que puede ser de utilidad es acerca de los diferenciales de orden superior. Entonces vamos a escribir brevemente un poco acerca de esto, ¿no? Supongamos que la función y igual a f de x es diferenciable en todos los puntos de un intervalo, ¿no? Digamos el intervalo a, b. Entonces, su diferencial se escribe así como habíamos dicho antes, ¿no? Que sería dy es f' de x por dx, ¿no? Que vimos que era la forma que tenía el diferencial y es el que íbamos a usar. En este caso, y es función de x y también de delta x, ¿no? Así. Si suponemos, por ejemplo, que el de x es constante, esto es como para que el cálculo salga más sencillo, ¿no? Entonces, y o de y en este caso, porque nos interesa, ¿no? De y depende solo de x. Si f' de x es de nuevo diferenciable, entonces tiene sentido considerar de nuevo el diferencial. El diferencial del diferencial. Entonces podemos pensar así, ¿no? El diferencial de dy, que sería, y pongamos quién es dy, ¿no? Que sería f' de x por dx. Y esto sería de prima de f' de x por dx, que sería f segunda de x por dx cuadrado. Así queda el diferencial de orden 2. Entonces, asterisco se llama diferencial de segundo orden. Observemos cómo quedó. Quedó la segunda derivada y la notación para el diferencial del diferencial. De orden de la función y igual a f de x.
y se denota por d segunda de y, así. Y se calcula con la fórmula que le pusimos asterisco, ¿no? Observando que en este caso dx cuadrado significa el producto esta es una notación un poco particular del producto de los diferenciales de x por dx y no el diferencial de x cuadrado. No se lee así, ¿no? Sino que significa el producto de los dos diferenciales. Análogamente, podemos pensar en diferenciales de mayor orden, ¿no? Análogamente, suponiendo, como dependen de las derivadas, ¿no? Suponiendo que existan las derivadas hasta de orden n de y igual a f de x, puede definirse el diferencial de orden n, ¿no? Y lo vamos a poner así, va, de n de y es el diferencial del diferencial de orden n menos 1. Se define igual, muy parecido a la derivada de orden n, ¿no? Puede demostrarse que se cumple la fórmula de n de y es fn de x de xn para n igual a 1, 2, etcétera, ¿no? En efecto, ¿no? Por inducción, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Para n igual a 1 y n igual a 2 ya está probada, ¿no? Por lo anterior que pusimos, ¿no? La primera porque cuando se definió el diferencial se dedujo la fórmula en términos de la derivada, y la segunda es la que se acaba de hacer. Entonces supongamos que dn de y es la n derivada o la enésima derivada de f por el diferencial, el producto de los diferenciales que tenemos aquí, ¿no? Para n igual a 1, 2, etcétera, ¿no? O quizás vamos a ponerle para el caso anterior y vamos a probar para n, así, n menos 1. Vamos a probar para n. Entonces veamos. Probemos para n. Entonces veamos qué da esto. La derivada, según la definición, esto sería el diferencial, digo, de el n-1 diferencial, o el diferencial de orden n-1 de y, según la definición, este es
Y podemos aplicar la regla para el producto, ¿no? Que quedaría f n-1 como se vale según la hipótesis inductiva. Entonces podemos ocupar eso aquí en esta parte de adentro de los corchetes angulares. Esto es la derivada n-1 de f por el producto de los diferenciales, que sería este de aquí. Y esto da fn de x de xn. Esta expresión entonces aquí llegaría la demostración, ¿no? Entonces esta expresión demostrada justifica el uso de la notación de n de y sobre dxn para el derivado de orden, para el diferencial para derivadas de orden superior, ¿no? Porque como aquí podemos ver qué es lo que da, que esto sería fn de x para las derivadas de orden superior, igual que en el caso de los diferenciales de orden 1, ¿no? Vaya, para terminar, que se puede demostrar las siguientes fórmulas. Que ni las vamos a escribir como teorema, simplemente las vamos a dejar así denotadas. Más o menos g de x, el diferencial de la suma de dos funciones, el diferencial de orden n, ¿no? Es la suma de los diferenciales de orden n de cada uno. Y en el caso del producto, resulta una expresión un poco parecida a la del caso de la derivada de orden n. Este es n menos k. Es muy parecido también al desarrollo del binomio de Newton. El diferencial késimo de g de x. Así. Bueno, estas serían las expresiones para la suma, para el diferencial de orden n-ésimo de la suma y del producto. Que en realidad estas se ocupan en algunos contextos, pero no tanto como las derivadas de orden n, ¿no? Las derivadas de orden superior. Entonces supongo que en los ejercicios de la semana van a trabajar algunos problemas para que deduzcan fórmulas relativas a las derivadas de orden n, ¿no? Entonces hay que ir practicando. Ahí junto con estos videos vamos a poner algunos materiales para que puedan hacer ejercicios, ¿no? Y practiquen para las evaluaciones que vienen. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí.